Entonces, en este repaso, como les mencionaba, vamos a hablar básicamente de dos capítulos. El capítulo 23, que aborda el tema del potencial eléctrico, y el capítulo 25, sobre corriente, resistencia, potencia, que son algunos conceptos iniciales para el estudio de los circuitos eléctricos. Sí, en el caso de la energía potencial eléctrica, aquí vamos a hacer nada más un recordatorio conceptual, y va a ser un poco rápido. Yo recomiendo que vean los videos que están en mi canal porque pues ahí hicimos bastantes ejercicios y son pues bastante recientes, ¿no? Bien, entonces básicamente en la energía potencial eléctrica, lo que queremos hacer es mover una partícula desde un punto A hasta un punto B, y para eso necesitamos calcular el trabajo necesario para este movimiento de la partícula. Para hacer ese trabajo, pues usamos una integral, que es una integral muy común, que es la que se conoce como la integral de línea. En esa integral de línea, pues básicamente vamos a necesitar una fuerza, que va a ser la fuerza a la cual está sometida la partícula, y nosotros la vamos a llevar a un punto. Bien, entonces, respecto a eso, pues hacer una comparación con el campo gravitacional, ¿verdad? Es algo similar. Y lo más importante acá es reconocer que como estamos trabajando con una fuerza eléctrica, esta fuerza eléctrica es de tipo conservativo, y por lo tanto entonces el trabajo lo podemos igualar al negativo del cambio en la energía potencial del sistema. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo aquí es que el trabajo necesario para mover una partícula de un punto A a un punto B es igual a la disminución de la energía potencial, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, esto nos lleva a ver que podemos aplicar el principio de conservación de energía cuando tengamos un movimiento de partículas en un campo eléctrico, ¿no? Y podemos abordar el tema ya sea utilizando acá la energía potencial, o también podemos utilizar el potencial eléctrico, que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Bien, en el campo eléctrico uniforme, que es el caso más común, el que nosotros tenemos, pues básicamente el problema es más sencillo, ¿no? Porque las partículas se van a mover en una región donde la fuerza va a estar dada por la carga multiplicada por el campo. Entonces, la integral que tenemos que resolver anteriormente, pues es mucho más sencilla porque el campo sale de la integral y solamente nos va a quedar la multiplicación de la carga por el campo por la distancia que se movió la partícula. Entonces, eso nos lleva a ver dos razonamientos. El primero es qué pasa si la partícula se mueve a favor de las líneas del campo, y qué pasa si se mueve en contra. Si se mueve pues a favor de las líneas del campo, entonces lo que sucede con la energía potencial eléctrica es que esta disminuye, y si se mueve en contra, pues esta aumenta. Esto debido al signo. Recuerde que aquí tengo un signo. En el caso de las partículas que son positivas, pues ese signo va a ser positivo, pero si lo hago para las cargas negativas, entonces la referencia que acabo de dar es al contrario, ¿no? Es decir, si la carga negativa se mueve en contra de las líneas de campo, la energía potencial aumenta. Y el caso contrario, cuando se mueve en contra, ¿no? Esta disminuye. Muy bien. Entonces, ahora, lo que nos interesa también es conocer la energía potencial eléctrica cuando tenemos ya sistemas de cargas. Para un sistema de cargas, por ejemplo, dos cargas puntuales, entonces queremos calcular eso. Para ahí, básicamente lo que tenemos que hacer es sustituir la integral, ¿verdad? Tenemos dos cargas, una carga aquí positiva y otra carga de prueba, que es la carga que me va a servir para medir este valor, ¿no? Entonces, la partícula de prueba se va a mover desde el punto A hasta el punto B, y el movimiento de esta partícula permite que nosotros podamos encontrar cuál es el trabajo necesario para moverla entre esos dos puntos, ¿no?
Entonces sustituimos en la integral de línea y el valor de la fuerza pues ya lo sabemos, ¿no? Porque una carga puntual en presencia de un campo eléctrico, producto de una carga positiva, pues va a estar dado como la fuerza de Coulomb, ¿no? Entonces hacemos esta integral y esto nos permite calcular el trabajo, ¿sí? Que a su vez, pues básicamente es el cambio en la energía potencial para esa partícula moviéndose en ese campo eléctrico. También puede haber un caso más general. En el caso general, pues es irme no necesariamente sobre una línea de campo, sino que ir de un punto a otro atravesando varias líneas. Y la ventaja que tiene este tratamiento es recordar que el trabajo no es una función de la trayectoria, simplemente pues depende de los estados iniciales y finales de la partícula, ¿no? Entonces, en este caso va a depender del estado inicial. El estado inicial era pues la energía potencial en el punto A y la energía potencial en el punto B, ¿no? Esto es similar a cuando trabajamos en termodinámica con el trabajo, ¿no? El trabajo necesario para expandir un gas o comprimir un gas, ¿no? Lo mismo. Entonces, si usted hace este integral, pues le va a dar básicamente lo mismo. Y entonces, pues vamos a obtener este valor, ¿no? Esta básicamente es la energía de interacción que hay entre dos partículas, una partícula que es la que genera un campo y la partícula de prueba. Aquí tenemos dos figuras que nos ilustran cómo va variando. Si se fijan aquí, la energía es inversamente proporcional a la separación. Entonces, dependiendo de cómo sean los signos, así voy a tener la función y así va a ir variando la energía potencial. Entonces, el caso más común es construir un sistema de cargas puntuales, ¿verdad? Que están arregladas. Normalmente, pues en los ejercicios las encontramos arregladas en figuras geométricas conocidas como triángulos, como cuadrados, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que sea fácil que nosotros podamos medir las separaciones que hay entre las cargas, ¿no? O sea, que podamos utilizar relaciones trigonométricas o que podamos usar principios que ya conocemos, geométricos, como si es un triángulo equilátero, ¿no? Saber ya exactamente cuáles van a ser los ángulos y así poder calcular distancias, ¿no? Entonces, en ese caso, la ecuación más importante es esta de acá, que suele ser un poco confusa a veces, ¿verdad? Pero esta ecuación me permite a mí calcular cuál es la energía total debido a una configuración de cargas. Entonces, esa configuración de tres cargas que tengo acá, pues básicamente lo que tengo que ir haciendo es en esta sumatoria nada más meter aquellas parejas de cargas que cumplan con la condición de que I sea menor que J, ¿no? Entonces, en este caso, la primera pareja será Q1, Q1, Q2, ¿verdad? Porque en ese caso, 1 es menor que 2. La siguiente pareja será Q1, Q3, ¿no? Porque se cumple que 1 es menor que 3, más, luego tendría un tercer término, ¿no? Ahora me voy a pasar a que I sea igual a 2, ¿no? Entonces, el único término que me va a hacer que I sea menor que J es aquel donde tengo Q2 y Q3. Y entonces, así, ahí solo pongo los términos que me dan las interacciones nada más entre parejas de cargas, es decir, que no me dé términos repetidos, porque por ejemplo yo podría tener aquí Q, Q12 o Q21, pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque es el mismo término, están a la misma distancia, no importa cómo los ordene. Recuerde que estas son cantidades escalares. Y también podría tener términos, digamos, términos, no puede ir aquí un término Q31, ¿verdad? No puede ir ese término porque el I sería mayor que J, ¿no? Entonces, en ese caso, ya está el término 1,3 que sí cumple ese requisito. Entonces, esa ecuación lo que trata de eliminar son términos que son repetidos y también trata de eliminar términos que son autoenergías. O sea, por ejemplo, poner Q11, ¿no?
o que sería Q al cuadrado, o Q2, que sería Q2 al cuadrado, o Q3, que sería Q3 al cuadrado, ¿no? Entonces, esa ecuación es muy importante que la traten de entender porque busca eliminar términos repetidos y busca eliminar autoenergía. Bueno, entonces luego se define lo que se conoce como el potencial eléctrico. El potencial eléctrico no es más que una forma matemática de eliminar la dependencia de una partícula que siente el campo, o en este caso la energía, ¿no? Para poder trabajar de una forma más simple, ¿no? Algo así como lo que se hizo con el campo eléctrico. En el campo eléctrico se eliminó la partícula de prueba para poder hablar de una propiedad del medio, producto de una fuente, ¿no? Entonces, algo similar acá, nada más que bajo una perspectiva escalar, eso es muy importante y lo que lo vuelve simple, por decirlo así, ¿no? Entonces, simplemente dividimos la energía potencial entre la carga de prueba y eso me va a dar lo que se conoce como el potencial eléctrico. El potencial eléctrico, si lo sustituimos en la integral, aquella que teníamos, entonces esto me va a dar una relación entre el trabajo, la carga de prueba y la diferencia potencial. La diferencia potencial es una cantidad muy conocida, eh, pues en general en todos los temas eléctricos, ¿verdad? Porque la diferencia potencial es lo que usualmente se conoce como el voltaje, ¿no? Es precisamente ese es el valor nominal que uno encuentra, digamos, para los tomacorrientes o para diferentes aparatos eléctricos que aparecen por ahí, ¿no? O que usamos. Bien, entonces lo mismo acá, yo puedo calcular cuánto es el trabajo necesario para mover una partícula de un punto a otro, pero ahora utilizando la diferencia potencial. Es decir, los mismos problemitas, aquellos como este de acá de conservación de energía, donde una partícula se va moviendo de un punto a otro, en lugar acá de colocar la energía potencial, puedo multiplicar la carga de la partícula por el voltaje y así puedo resolver el ejercicio también, ¿no? Pues, es similar. Muy bien, entonces aquí puedo calcular el potencial para diferentes configuraciones. Para una carga puntual, pues es el similar, solamente tengo que dividir la energía potencial entre la carga de prueba y solo me va a quedar Q por la constante entre R, ¿no? Similar al campo eléctrico debido a una carga puntual, con la diferencia que el campo eléctrico aquí tenemos un cuadrado y además que el campo eléctrico es un vector, ¿no? Entonces aquí teníamos por acá un vector unitario que va en la dirección radial, ¿no? Eso significaba que siempre el campo eléctrico iba dirigido en la línea recta que unía el punto con la carga. Si tengo un sistema de cargas, entonces quiero calcular el potencial en el punto o en un punto en particular. Entonces lo que tengo que hacer es pues sumar escalarmente, y esa es la gran ventaja de esto, sumar escalarmente las contribuciones de cada una de las cargas. Entonces, pues simplemente con la misma ecuación anterior, las sumo todas, ¿verdad? Las distancias de la carga al punto y así lo encuentro. Un, una, una forma más sencilla de encontrarlo, porque en el caso del campo eléctrico tenía que hacer toda una sumatoria, pero vectorial. Eso implicaba calcular componentes, y las direcciones de estos vectores, ¿no? Entonces eso era más complicado. Y la utilidad, pues, más práctica de definir el potencial es que yo puedo calcular el campo eléctrico a partir de esto, ¿no? Y eso es lo más útil, ¿no? Entonces, el trabajo decíamos que era igual a la integral de línea de la fuerza, en este caso una fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica se define como la carga por el campo. Y si el campo eléctrico es uniforme, entonces este campo puede salir de la integral, ¿verdad? Y solamente me va a quedar aquí la integral del diferencial de línea. Pero la integral del diferencial de línea es básicamente la distancia que yo estoy moviendo la partícula. Entonces, en términos de la diferencia de potencial, aquí lo que me quedaría es diferencia de potencial es igual a el campo por la distancia, ¿no? Sí. Bueno, recordar aquí que esta diferencia de potencial en realidad es negativa, ¿no?
porque estoy yendo del punto A al punto B, ¿no? Entonces, para hablar exactamente de cómo nosotros nos referimos a una diferencia de potencial, que sería el potencial en el punto final menos el inicial, entonces sería al contrario. El voltaje del B menos el voltaje del A, ¿no? Entonces, por aquí a veces en los textos se escribe delta B, o sea, la diferencia potencial es igual al negativo de este integral, con el objetivo de usar la notación simplificada de los delta. Bien, ahí se define una cantidad que es muy útil en física, que es el electrón volt, una unidad de energía, y es la cantidad de energía a la que se somete una partícula si la partícula tiene un valor de carga igual a la carga fundamental y la diferencia de potencial es igual a un volt. Entonces, en física de partículas, muy útil esta unidad y sobre todo cuando estamos trabajando con partículas pequeñas, ¿no? Bien, otra cosa a identificar acá son las superficies equipotenciales, al igual que las líneas de campo, son útiles para poder mapear la distribución del potencial en el espacio y además ver cómo varía en cuanto a su magnitud. Bien, entonces, si yo tengo esto de acá puede deberse a unas placas paralelas. Del lado izquierdo estaría la placa positiva y del lado derecho estaría la placa negativa. Entonces las líneas de campo, como sabemos, van de la carga positiva a la negativa y estas de acá pues serían las superficies equipotenciales, ¿verdad? Aquí como estoy en un plano, pues esas superficies equipotenciales se ven como líneas, ¿verdad? Pero en realidad son superficies donde el potencial es igual. Esa es básicamente la, la definición de una superficie equipotencial, ¿verdad? Es una región que me va a decir cómo se comporta el potencial en esos puntos. Y una cosa muy importante es que las líneas de campo y las superficies equipotenciales son perpendiculares, o sea, siempre van a formar un ángulo de 90 grados. Aquí tengo el caso de una carga puntual, entonces las superficies equipotenciales, aquí eran láminas, ¿verdad? Láminas equipotenciales, aquí se convierten en cascarones, ¿verdad? Cascarones esféricos. Entonces aquí se ven como círculos, ¿verdad? Como círculos concéntricos a la carga, pero si lo traslado a R3, entonces estas en realidad serían cascarones esféricos. Y aquí también, ¿verdad? En el caso de un dipolo, dos cargas, una positiva y otra negativa, entonces estos también son cascarones, solamente que pues están un poco desplazados. No es como acá que todos son concéntricos a la carga. Aquí, dependiendo de cuál sea la distancia a la carga, entonces el centro se puede ir desplazando y pues deformando un poco, ¿no? A medida que me voy alejando ya no parece tanto una, una esfera, ¿no? Bien, pero entonces, ¿qué puedo notar? Algo que es importante en el caso de las líneas de campo es que entre más pegadas están las líneas de campo, pues más intenso es el campo eléctrico, ¿no? Entonces, obviamente, si estoy cerca de la partícula, el campo es más intenso porque el campo es inversamente proporcional al cuadrado de la separación, ¿no? Entonces, entre más cerca estoy de la partícula, más intenso es el campo. Entonces, vean que la separación entre estas dos líneas es pequeña, pero si me alejo, entonces la separación se vuelve mayor. Por lo tanto, aquí el campo en este punto es menor que acá. Lo mismo pasa con las superficies equipotenciales. Entre más cerca estoy de la carga, pues lo mismo, ¿no? Recuerde que el potencial en este caso, para una carga puntual, es inversamente proporcional a la separación, ¿no? En el campo es al cuadrado, aquí es a la 1, pero siempre tienen una relación inversa. Entonces, en ese caso, entre más separadas están las superficies equipotenciales entre sí, pues más débil se va volviendo el potencial. Entonces, vea aquí en el caso de unas placas paralelas, por eso es que las placas paralelas son tan útiles y tan importantes, porque precisamente el potencial en toda la región es el mismo, ¿no? Si se fija, la separación nunca cambia
igual la separación entre las líneas de campo tampoco cambia, por lo tanto aquí lo que tiene es un campo uniforme, aquí no. Lo mismo pasa acá, obviamente a medida que me voy alejando de las cargas, el potencial se va haciendo más pequeño y la separación entre las superficies pues es más pequeña. Bueno, entonces no voy a hacer ejercicios sobre esto, como les decía. Ya pueden entrar a mi canal y ver 3 videos que realicé sobre eso. De hecho, la teoría es exactamente la misma, solo la retomé para hacer un recordatorio y ahí resolvimos bastantes ejercicios. Entonces creo que sería un poco repetitivo, ¿no? Entrar a eso, porque fue recientemente. Bueno, el tema que nos tocó estudiar esta semana, ¿verdad? Hay básicamente 5 videos que pueden estudiar, ¿verdad? De los compañeros, otros compañeros de la clase. 2 videos de explicación conceptual y 3 videos de problemas. Entonces yo voy a hacer aquí un repaso rápido y vamos a revisar un par de ejercicios de este contenido del capítulo 25. Entonces aquí básicamente estudiamos corriente, resistencia y la fuerza electromotriz, ¿no? O sea, son básicamente, ese es el título del capítulo, de hecho, porque esos son los 3 conceptos, digamos, que vamos a estudiar. Este capítulo es muy importante porque nos permite a nosotros tener las bases para poder hacer un estudio más formal de la electricidad ya en el contexto más práctico, que sería ya sea en las instalaciones eléctricas, ¿verdad? Ya sea residenciales o industriales, o también en el estudio de los circuitos eléctricos, ya sea los de corriente continua o los de corriente directa. Entonces, para estos tipos de aplicaciones, entonces nosotros vamos a hablar de algunas cantidades algunas cantidades son macroscópicas y otras microscópicas que uno las puede medir con algunos aparatos. El más utilizado es el multímetro, ¿no? Entonces, lo primero es una corriente. ¿Qué es una corriente eléctrica? Si yo tengo un conductor, un alambre de cobre, este alambre de cobre, y eso pasa con la mayoría de los conductores, ¿no? Tienen un montón de electrones en su última capa, que se conoce como los electrones de valencia, y estos electrones, por un efecto de apantallamiento, entonces básicamente se desprenden de su núcleo madre, digamos así, ¿verdad? O de su átomo madre, por decirlo así. Entonces, en un conductor yo tengo muchos átomos y esos átomos cada uno me va a dar electrones del valencia, o sea, esos electrones de valencia se desprenden y entonces se genera lo que se conoce como una nube electrónica. Esa nube electrónica es precisamente la que nosotros vamos a poder mover cuando tengamos una corriente eléctrica. Entonces, tengo un conductor, ese conductor, cada átomo que compone ese conductor, de los millones que tiene un conductor, ¿no? Cada átomo me va a proveer un electrón de valencia y esos van a estar como una especie de nube ahí electrónica, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar una diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Ya saben que si aplico una diferencia potencial, eso es equivalente a aplicar un campo eléctrico. ¿Y qué pasa con las partículas en presencia de un campo eléctrico? Pues estas se mueven. Dependiendo de cuál sea el signo de las partículas, si las partículas son positivas, entonces estas se mueven a favor de las líneas de campo, o si son negativas, se van a mover en contra de las líneas de campo. Entonces, por referencia, pues esto tiene que ver con razones históricas, el flujo de partículas se consideró como un flujo positivo. O sea, básicamente lo que se dice es que cuando tengo una corriente, lo que se está moviendo son cargas positivas en un conductor. Eso no es completamente cierto porque en realidad las que se mueven son electrones, ¿verdad? Pero en realidad eso solo es una convención, no afecta en gran medida a lo que nosotros queremos hacer porque la corriente en realidad es una cantidad escalar. Nosotros ya sabemos que se va a mover de un punto a otro, ¿no? Y de ese punto a otro ya lo hemos tomado como una referencia de que se va a mover, en este caso el que tengo aquí en la figura, tengo un conductor conectado a una batería,
Entonces, como tomamos de referencia las cargas positivas que se mueven, entonces estas se van a mover desde el polo positivo hasta el polo negativo. Si tomara la referencia contraria, entonces sería el movimiento al contrario. Entonces, lo único que cambiaría es el sentido de la corriente, no cambiaría las cantidades involucradas ahí, o el valor numérico de las cantidades. Bien, entonces la corriente en realidad es la cantidad de carga que se está moviendo por unidad de tiempo en un área en particular. Entonces yo puedo hacer una especie de conteo de cuántas partículas pasan en un tiempo en particular por una región del espacio, del conductor. Entonces hago ese conteo y lo divido entre el tiempo que transcurrió y eso me va a dar la corriente. En forma más precisa, si nosotros hacemos que el tiempo sea muy pequeño, infinitesimal, entonces eso se aproxima a la derivada de la carga por unidad de tiempo. Esa es la definición de una corriente. Una corriente, entonces, de ahí podemos ver las unidades, la unidad de carga es coulomb y la unidad de tiempo segundo, ¿no? Entonces, coulomb por segundo se le conoce como el ampere o el amperio, y esa es la corriente. Pero la corriente también se puede relacionar con cantidades que son microscópicas. O sea, no necesariamente, porque bueno, difícilmente nosotros vamos a poder medir cuántos son las partículas que van pasando por un punto, porque ya sabemos que tiene millones el conductor. Entonces no es tan útil hacerlo de esa manera. Entonces, otra manera de hacerlo es en base a una ecuación que involucra lo que se conoce como la velocidad de arrastre o la velocidad de deriva, también se le llama. La velocidad de arrastre es la velocidad promedio. Esto es un poco estadístico porque en la realidad, esas partículas que están en la nube electrónica no se mueven exactamente en una línea recta. Se mueven un poco al azar y también hay choques entre ellas, ¿no? Entonces lo que se hace es que estadísticamente se promedia una velocidad para todas las partículas y eso se le conoce como la velocidad de arrastre. Es esa B sub D que ustedes pueden ver por acá. Entonces, las partículas se mueven en todas direcciones, pero en promedio se están moviendo de un punto a otro. Esa velocidad de arrastre, junto con el N, esta N que está aquí es la densidad electrónica. Densidad electrónica significa cuántas partículas hay por unidad de volumen. Multiplicada por la carga de cada partícula y multiplicada por el área que atraviesan, entonces eso me va a dar la corriente. Esa es una manera alternativa de calcular la corriente. O sea, si yo conozco más o menos esta densidad, esa densidad la vamos a ver en un ejemplo posterior, que está relacionada con el material del que está hecho el conductor. Por ahí se ve involucrada la densidad volumétrica del material y además la masa molar del material. Pero eso ya en los temas anteriores aprendimos bien cómo se puede medir. Bueno, también ahí se habla de una cantidad que se conoce como la densidad de corriente. La densidad de corriente es la corriente por unidad de área. Entonces, simplemente divido la segunda ecuación entre el área y esto me va a dar nada más el producto de la densidad por la carga por la velocidad de arrastre. Esa cantidad es muy importante, muy importante, porque a partir de ella yo puedo, esta es una cantidad vectorial, y siempre va a ser importante a la hora de estudiar los diferentes tipos de materiales. Nosotros vamos a trabajar con los materiales más simples. Entonces, para materiales simples, este J o esa densidad de corriente siempre va a ser paralela al campo, pero eso no es necesariamente así. Entonces, nosotros vamos a trabajar bajo los más simples, pero si ustedes van ya a estudiar más a profundidad de eso, hay que tener cuidado cuál va a ser la dirección de J. Bueno, entonces también ahí yo puedo hablar de lo que se conoce como una cantidad que se conoce como la resistividad. La resistividad pues es básicamente el producto que hay entre el cociente que hay entre el campo y la densidad de corriente. Esa
Esa cantidad pues es característica de cada material y básicamente lo que me dice es qué tan bueno es el material para conducir corriente. ¿Sí? Si ven este cociente, básicamente lo que me está diciendo es para un, para un campo en particular, cuánta corriente circula. Cuánta corriente circula. Entonces, si este número es pequeño, significa entonces que J es muy grande, o sea que hay muchas partículas o mucha corriente por unidad de área pasando por ese conductor. Entonces, si Rho es pequeño, entonces quiere decir que el material es bueno para dejar pasar la corriente y a esos materiales se les conoce como los conductores. Si este valor es pequeño, entonces la resistividad se vuelve grande y al volverse grande, entonces a esos materiales se les conoce como aislantes. Son materiales que dejan fluir poco la electricidad sobre ellos. Entonces ahí tenemos una definición. A esta ecuación se le conoce como la ley de Ohm. Son los materiales que se comportan de manera lineal. Si se fija, si yo paso pues a multiplicar aquí J, entonces me va a quedar que el campo eléctrico es igual a Rho por J, ¿no? Vectorialmente hablando, que un vector sea igual a una constante multiplicado por otro, quiere decir entonces que son vectores paralelos, ¿no? Entonces, la ley de Ohm lo que me dice es que si se cumple esa ecuación, esos materiales siguen la ley de Ohm. Esa resistividad no es constante necesariamente, aquí la estoy utilizando constante, pero puede depender de la temperatura. Entonces, los materiales, dependiendo de cuál sea la temperatura, pues así pueden dejar fluir mayor corriente. Entonces, aquí usamos una ecuación similar a la de la expansión térmica de los materiales, ¿verdad? Eh, Esta ecuación me permite a mí calcular cómo va a aumentar o disminuir la resistividad en términos de la temperatura a la que se somete o al cambio de temperatura que se somete un material. Y por aquí está una constante, ese es el coeficiente térmico de resistividad, similar al coeficiente de expansión térmica de los materiales, ¿verdad? Y hay una tabla, ¿no? Hay una tabla que usted puede encontrar en los libros de texto de cuáles son los valores, tanto para la resistividad, ¿verdad? Como para el coeficiente térmico de resistividad. Bueno, entonces les mencionaba que la ley de Ohm básicamente es esa, ¿no? Si J es paralelo al campo eléctrico, entonces ese material se dice que sigue la ley de Ohm. Son materiales que se conocen como materiales lineales por la forma lineal que tiene esta ecuación. Bueno, ya anteriormente había visto, cuando hablamos de potencial, que el potencial eléctrico se podía calcular como, o la diferencia de potencial se podía calcular como la carga multiplicada por la distancia que recorre la partícula. Entonces, en este caso, el lado izquierdo lo sustituyo, diferencia de potencial entre la longitud, y el lado derecho, yo sé que J es corriente por unidad de área. Entonces me queda esta ecuación. Despejo para el voltaje y entonces aquí me queda una constante, por decirlo así, que solo depende de las propiedades del material. Rho, que es la resistividad, es propia del material. L, que es la longitud del material o del segmento del material que estoy tomando. Y A, que es el área transversal. Esta cantidad que está aquí, que depende únicamente de propiedades del material, ya sea propiedades físicas o geométricas, entonces a esa se le denomina la resistencia. Entonces la resistencia eléctrica, pues igual, ¿verdad? Me va a decir qué tan bueno es un material para dejar pasar la corriente. Y a partir de ahí vienen unos elementos de circuito que son muy, muy importantes, son los resistores. Estos resistores me sirven a mí para poder controlar la cantidad de corriente que quiero que pase de un punto a otro, ¿no? Entonces lo que hago es pues construirlos de tal manera que tengan una resistencia en particular y estos
Pues ustedes los estudiaron, seguramente ya entregaron el informe de laboratorio y ahí los estudiaron en mayor detalle. Bueno, entonces aquí tenemos el resumen. Esto es lo que usualmente se conoce como la ley de Ohm, pero realmente esta ecuación es una consecuencia de la ley de Ohm, que es que los materiales siguen una relación lineal. Entonces, también, al igual que acá, si nosotros hacemos una sustitución de estos ρ por lo que tenemos acá, que es el valor de la resistencia, entonces puedo encontrar una ecuación similar para la resistencia. Una dependencia con la temperatura. Bien. Y finalmente lo que tengo, la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz ya en un circuito en particular, pues es básicamente aquella, bueno, no es una fuerza en general, ¿verdad? Pues históricamente se le ha llamado fuerza electromotriz, pero en términos de cantidades físicas no es una fuerza, sino que es una diferencia potencial. Y se le conoce como fuerza electromotriz porque básicamente es el impulsor para mover las partículas en un circuito, ¿no? Entonces usted coloca un conductor a una batería, entonces esa batería lo que hace es impulsarle las partículas que ya están en el conductor. Esas partículas no es que vienen de la batería, entran en el conductor, pasan por ahí y vuelven a entrar, ¿no? O sea, esas partículas en realidad ya están en el conductor y esa batería lo que hace nada más es brindarle una diferencia de potencial entre los dos extremos y eso hace que se muevan. La diferencia de potencial genera un campo eléctrico y ese campo eléctrico hace que las cargas se muevan y producto del movimiento de cargas yo tengo una corriente. Entonces, esa fuerza electromotriz es básicamente la diferencia de potencial que hay entre dos terminales y por la ley de Ohm vimos que eso era igual a la corriente por la resistencia, o sea, la corriente que circula por el conductor multiplicado por la resistencia que presenta el conductor, que depende de la resistividad, la longitud que tenga el material o el conductor y el área que tenga. Pero en la práctica, las baterías o las fuentes tienen también una resistencia interna. Esa resistencia interna pues se debe precisamente a pérdidas que hay ahí en esa fuerza impulsora. Entonces, para calcular eso, simplemente lo que hacemos es restarle la, la resistencia interna, o sea, esta R que está aquí. Entonces, recuerde que la fuerza electromotriz o la FEM es una diferencia de potencial, entonces tengo que multiplicar esa resistencia por la corriente para calcular cuál es el voltaje real de salida que va a tener esa fuente. Okay. Y bueno, si es un circuito simple como este que está aquí, entonces se puede calcular de esta manera. Otra cosa muy importante es que si yo tengo un circuito donde hay diferentes pues, elementos, la sumatoria de todas las diferencias de potenciales tiene que ser igual a cero. O sea, aquí tengo una batería que tiene una resistencia interna. Entonces, aquí hay tres voltajes básicamente. Uno es la fuerza electromotriz, otro es el interno, ¿no? Entonces, todo esto que está aquí es el voltaje de A a B que definí antes. Y luego acá aparte tengo otra resistencia. Esa resistencia también va a permitir una caída de voltaje por ahí, ¿verdad? Entonces, si yo sumo todo eso, eso tiene que ser igual a cero. Eso me sirve bastante para resolver ejercicios de circuitos. Mayormente van a encontrar problemas de estos en el texto de física universitaria, que está un poco más orientada a esa parte. En el caso del RESNIC van a encontrar problemas más de los primeros conceptos y no tanto de circuitos. Ok. Entonces, cuando trabajamos con circuitos hay diferentes símbolos que utilizamos, ¿verdad? Las líneas son los conductores, esta especie de resortes son los resistores, estas son las fuentes con una resistencia sin resistencia interna y estas son los que tienen una resistencia interna, ¿no? Es decir, si yo lo tengo como acá, ¿no? Entonces tengo que utilizar un voltaje igual a la FEM menos IR. Y si no, pues entonces en realidad solo utilizo el epsilon del voltaje de la FEM. Puedo tener voltímetros y amperímetros, todo esto ustedes lo vieron en el laboratorio, ¿no? Entonces, pues ya un poco conocido.
Cuando quiero medir voltajes, lo que tengo que hacer es hacer una conexión, se conoce en paralelo, es decir, si quiero medir el voltaje entre dos puntos, coloco una terminal antes y la otra terminal al final, y eso me va a dar la diferencia potencial que hay entre esos dos puntos. Pero si quiero medir la corriente, entonces lo que tengo que hacer es una conexión en serie. Es decir, tengo que interrumpir el circuito y las terminales del amperímetro me van a permitir a mí hacer una continuidad de la corriente y eso es lo que mide. Bueno, y finalmente la potencia o la cantidad de energía que lleva o que me da la FEM, ¿no? Entonces, básicamente lo que tengo que hacer aquí es multiplicar el voltaje de la FEM por la corriente y eso me va a dar la cantidad de energía. Obviamente, eso se mide en watts. Para diferentes elementos, la potencia es diferente, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros mayormente trabajamos con resistores. Entonces, para un resistor, vimos antes que la diferencia potencial era la corriente por la resistencia. Entonces, pues para un resistor, esto me va a quedar la corriente al cuadrado por la resistencia o el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Entonces, básicamente eso es lo que tengo. Si tengo una resistencia interna en un circuito, lo que voy a tener es una disipación de la energía. O sea, no me va a entregar la energía nominal, sino que va a haber ahí una pequeña pérdida. Eh, y eso, ¿no? O sea, aquí, como les digo, trabajamos con circuitos bastante simples, no algo tan complejo, ¿no? Entonces vamos a revisar unos ejercicios antes. Estos ejercicios quedan 10 minutos para que se cierre la, la llamada, entonces pues tengo que ir un poco más rápido. Entonces la corriente, estos son problemas del Resnick, el problema, este es el capítulo 32, el problema 4 me dice que tengo una corriente de 123 picoamperes en un alambre de cobre, un diámetro de 2.46 milímetros, y entonces la densidad, lo primero que me pide es calcular la densidad de corriente, ¿no? La densidad de corriente es la corriente por unidad de área. El área, normalmente trabajamos con conductores que tienen una geometría cilíndrica, ¿no? Entonces, esa geometría cilíndrica me dice a mí que el área es igual a pi por el radio al cuadrado, ¿no? Pero si lo hago en términos del diámetro, eso sería pi por diámetro cuadrado entre 4. Entonces, eso es lo que sustituyo acá y hago el cociente de la corriente entre esa área y me va a dar un valor de 2.59 por 10 a la menos 5 amperes por metro cuadrado. En el segundo inciso me pide que calcule la velocidad de arrastre de los electrones. Para la velocidad de arrastre, entonces voy a usar la ecuación que decía que J era igual a N por la carga por la velocidad de arrastre. Ahí voy a deducir entonces la ecuación de n, ¿no? Entonces, para calcular n, yo veo que el cociente de n, que es el valor que necesito, entre el número de Avogadro, es equivalente o es igual al cociente de la densidad volumétrica. Aquí quizás sea mejor ponerle otro subíndice para no confundirlo con la resistividad entre la masa molar, ¿no? Entonces, si yo despejo, aquí me va a quedar el número de Avogadro por la densidad volumétrica entre la masa molar. Eso sería entonces N, que es la densidad de electrones o de partículas cargadas. Entonces, hago la operación. En este caso tengo que ver de qué material se trata, obviamente para colocar correctamente el valor de densidad volumétrica y de la masa molar, ¿no? En este caso es cobre. Es cobre, entonces calculo o encuentro que la densidad electrónica es 8.44 por 10 a la 28 electrones por metros cúbicos. Y luego pues solo despejo la ecuación y sustituyo para la velocidad de arrastre. Entonces encuentro 1.92 por 10 a la menos 15 metros por segundo. Ok, entonces en este caso lo que hacemos es, en el problema anterior, pues como les decía, calcular la corriente o la densidad de corriente y luego
a partir de ahí encontramos la velocidad de arrastre. En este segundo ejercicio, pues lo que se nos da es un alambre, que se nos dan las dimensiones también, pero ahora nos dan la diferencia de potencial, la resistencia, y queremos calcular tres cosas. Uno es la corriente, entonces es sencillo, utilizamos la consecuencia de la ley de Ohm, y esta me dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, un cociente sencillo, 1533 amperes. Luego calculo la densidad de corriente, solo la divido entre el área, uso la misma ecuación del área de una circunferencia y encuentro ese valor. Después quiero calcular la resistividad del material, uso la ecuación de la resistividad en términos de la resistencia, ¿verdad? Utilizando la longitud y el área. Entonces, en ese caso, despejo y me encuentro un valor de 1.06 por 10 a la menos 7 ohms por metro. Me dicen que identifique el material. Este es el platino, ese está en la tabla 1 del resin. No aparece en la tabla del Sir-Semansky. Bien, el otro ejemplo es uno en el cual nosotros queremos pues, calcular la relación que hay entre la resistencia y la temperatura, ¿no? Entonces me dicen que hay una linterna que opera con una corriente de 310 miliamperes y una diferencia de potencial de 2.9 volts. ¿Sí? Entonces me dice que el filamento, o sea, tiene un foco con un filamento de tungsteno y este filamento eh, tiene un valor de resistencia de 1.12 cuando está a 20 grados. Y me piden entonces que calcule cuál es la temperatura que va a tener el filamento cuando el foco está encendido. Entonces, pues para eso lo que tengo que hacer es usar la relación que hay entre la resistividad y la temperatura. Aquí hice la deducción que ya lo había mencionado antes, ¿verdad? Simplemente sustituyo la definición de la resistividad en términos de la resistencia y la ecuación que me da es similar, ¿verdad? Similar a la de la resistividad, ahora con resistencia en términos de las temperaturas. Calculo la resistencia cuando está funcionando el foco, que me da 9.35. Esa sería la R, y la R0 es cuando está a una temperatura de 20 grados. Entonces simplemente despejo de esta ecuación para la temperatura final. Al despejar para la temperatura final y sustituir los valores adecuados, el coeficiente de resistividad está en las tablas para el tungsteno, y eso me da que cuando el foco está encendido, el filamento de tungsteno está a una temperatura de 1653 grados Celsius. Entonces esa es una aplicación más. Y el último ejercicio relacionado con la potencia que vamos a revisar, este me dice que tengo una bobina, algo similar a los calentadores eléctricos. Eh, Metemos una bobina en un calorímetro, y este calorímetro tiene un líquido. Este líquido va producto de, de meter la bobina ahí, que está a una diferencia de potencial. Entonces, dentro del calorímetro, el líquido va a empezar a hervir o va a empezar a evaporarse. Entonces, básicamente me da tres cosas. Me da la diferencia de potencial a la que está la bobina, me da la corriente que circula ahí y me da la razón a la cual el líquido se está evaporando. Esa es una especie de diferencial de masa por unidad de tiempo. Entonces, aquí voy a utilizar una ecuación del parcial anterior. Yo sé que la energía en forma de calor para evaporar un líquido es igual a la masa multiplicada por el calor latente de vaporización de ese material. Entonces, en este caso, derivo esa ecuación y entonces me va a quedar que la densidad del calor o la derivada del calor por unidad de tiempo es igual a la derivada de la masa o del líquido por unidad de tiempo por una constante que sería el calor latente de vaporización. Pero este valor que está al lado izquierdo es igual a la potencia, ¿no? No confunde esta Q con la carga, esto es calor, es energía, ¿no?
Entonces eso sería igual a la potencia. Yo lo igualo a la potencia, ¿no? Y entonces voy a tener una ecuación que me va a permitir calcular el calor latente de vaporización. Multiplico aquí el voltaje por la corriente y lo divido entre ese valor que me están dando. Me dice que el líquido hierve a una rapidez constante, evaporándose a una razón de 21 miligramos por segundo. Y aquí hago la conversión de los miligramos a kilogramos por segundo.